Buenas tardes. Ya entonces hoy a nuestro tercer día del curso corto de investigación social. En el primer día, les recuerdo, vimos epistemología del método científico o investigación cuantitativa. Vimos también la epistemología de la investigación social o investigación cualitativa. Y finalmente, en esa primera clase vimos las características diferenciales entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. También desde ese primer momento dijimos que vamos a usar más el término método científico para hablar de la investigación cuantitativa y vamos a usar más el término investigación social para la cualitativa para evitar la confusión tan cercana de cuanti y quali, que dijo cuanti o dijo quali o qué es cierto. Entonces, para evitar ese pequeño detalle de la lengua. En la segunda sesión estuvimos trabajando entonces la parte de la metodología de la investigación social y estuvimos haciendo algún comparativo con la metodología del método científico para diferenciar una cosa de la otra, sobre todo porque la mayoría de nosotros estamos más familiarizados con el método científico. La investigación social es una metodología más nueva, podríamos casi decir que es de este siglo, entonces un poquito antecitos, pero entonces por eso estamos todos más familiarizados con el método científico que con el segundo, y por eso hicimos algunos paralelos para diferenciar algunos términos y todo lo que tiene que ver con la metodología. Y miramos instrumentos, estuvimos trabajando instrumentos como la observación y la entrevista, tanto individual como grupal. Hoy vamos a terminar de ver un instrumento que es la historia de vida, pero antes quiero darles unos tipsitos corticos sobre cómo realizar la guía de preguntas, que eso no lo hicimos la vez pasada, cómo realizar una guía, qué cosas tener en cuenta para una guía de preguntas, tanto para una entrevista individual como para una entrevista grupal o de grupo de enfoque. Y luego vemos historia de vida para cerrar hoy como lo más importante, lo principal de hoy, que es el análisis de los resultados cualitativos. Entonces, para realizar la guía de preguntas, tenga en cuenta, uno, la economía de preguntas. Solo haga las preguntas necesarias para alcanzar el objetivo de investigación, ¿cierto? No se trata de hacer 20, 30, 50 preguntas, no. Se trata de que usted haga específicamente, únicamente las preguntas que usted necesita. No haga más preguntas, no se meta en otros temas, no, si es una investigación sobre la práctica ministerial, pues no pregunte sobre cómo es la vida en los apartamentos, no pregunte sobre el nivel académico, no pregunte, ¿cierto? ¿Para qué pregunta eso si ese no es su objetivo de investigación? Economía de preguntas. Segundo, economía de palabras. Haga preguntas claras y breves, ¿cierto? No haga una tremenda introducción teórica y no sé qué más cosas y la opinión, y entonces que fulano dice que fulano, y entonces finalmente ¿qué? ¿Cierto? Tenemos un entrevistador en televisión que usa ese tipo de preguntas, ¿no? De jocoso. Entonces dice, bueno, teniendo en cuenta que el fútbol colombiano tiene tantos buenos jugadores y que la Liga Europea también tiene unas dificultades y hay unos equipos que siempre son los que están ganando, y teniendo en cuenta pues que también Nacional y Medellín son unos equipos aquí locales muy fuertes, ¿a usted cuál marca de tinto le gusta? ¿No? Hace ese tipo de preguntas, burlándose, ¿no? También de las entrevistas. Entonces, que nuestras preguntas sean breves, economía de palabras, preguntas claras y breves. Tercera cosa muy importante tener en cuenta en nuestras preguntas: preguntemos un solo asunto a la vez, una sola a la vez. Mejor, ¿alguna vez quiso abandonar los estudios? Mejor que usted pregunte, ¿alguna vez quiso abandonar los estudios y por qué? ¿Qué le ayudó a continuar y en qué semestre estaba? ¿Cierto? Ahí hay 4 preguntas. Entonces la persona no sabe al fin qué responder, mientras piensa la primera se le olvida y la última al fin no sabe.
Entonces, una pregunta a la vez. Redacte siempre las preguntas de manera afirmativa. Es mejor decir, ¿fue fácil adaptarse a la vida universitaria? Es mejor que decir, no fue fácil adaptarse a la vida universitaria. Las preguntas negativas siempre se prestan para la confusión en la respuesta. Uno no sabe si digo no, es sí, si digo sí, es no, ok, y termina ni el entrevistador ni el entrevistado entendiendo qué fue lo que contestó, qué fue lo que preguntó. Y finalmente, hoy no traje agua ni yo ni me trajeron. Las otras veces yo he traído yo y me han traído. Sí, gracias. Mejor en investigación, sí, pues prefiero que no, pero si no hay más. Ah, bueno, gracias. Mejor preguntas vivenciales que preguntas de opinión, ¿cierto? Estamos buscando en investigación cualitativa, son las vivencias, las experiencias. No nos interesan las opiniones, o sea, las opiniones no nos dan la riqueza que necesitamos. Nosotros queremos es comprender la vivencia de la persona. Lo que nos interesa no es comprender sus opiniones. Entonces, mejor que usted pregunte, ¿cómo fue su experiencia como estudiante de pregrado? Gracias. Ah, bueno, muy amable. Muy amable. Es mejor esa pregunta que decir, ¿qué opina de la formación universitaria? ¿Cierto? Son dos niveles completamente diferentes de pregunta. La segunda está buscando es una opinión, ¿qué opina? ¿Cierto? ¿Cuál es su idea de la vivencia de la formación universitaria? Puede decir cualquier cosa, no, que la formación universitaria es importante para el desarrollo personal, para el servicio a la comunidad, para que uno tenga una mayor autoestima, ¿cierto? Pero realmente lo que quiero saber es cómo fue su experiencia como estudiante de pregrado. Mi experiencia fue única, fue maravillosa, fue excelente, me transformó completamente mi relación conmigo mismo, con las personas, con Dios, etcétera, ¿cierto? Va a sacar información muy diferente, entonces tenga en cuenta eso usted al realizar las preguntas. Finalmente, con relación a los instrumentos, necesitamos validar los instrumentos, ¿cierto? Nosotros los construimos las preguntas, pero necesitamos saber si realmente esas preguntas nos sirven, si realmente esas preguntas son las mejores, si realmente esas preguntas están completas, ¿sí? Cumplen con el propósito que necesito, ¿cierto?, para responder a mi pregunta de investigación. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es a través de la validación por expertos, o sea que personas expertas en el tema que yo estoy explorando, ¿cierto?, yo las consulte para evaluar el instrumento y recibir sus observaciones o sugerencias, ¿sí? Entonces, si estoy queriendo una investigación en profecías y profetas y ¿cuál es don de lenguas? ¿Es la tuya? Don de lenguas y profecías, ¿cierto? Pues que yo cuente, por ejemplo, con un profesor que sea experto en eso, ¿cierto? Con alguien que sea especializado en ese tema y le cuente, mire, yo estoy queriendo hacer esta investigación, tengo estas preguntas. Entonces, esa persona que es experta en el tema puede mirarla y decirte, te falta tal pregunta, sería importante tal pregunta, esta pregunta es igual a la de arriba, no necesitas sino hacerla una vez, etcétera, porque esa persona tiene unos ojos, ¿cierto?, especializados en el tema, e igual en todos los demás casos, ¿cierto? Y la otra forma de validar los instrumentos es a través de pruebas piloto. ¿Qué significa la prueba piloto? Que aplicamos el instrumento a 5 personas de la población de estudio que esas pruebas no van a ser parte de la muestra, ¿cierto? Es un primer sondeo y posteriormente recibir de esas personas sus observaciones y sugerencias con relación al instrumento. Por ejemplo, tú vas a pasarle unas entrevistas, Carla, a unos jóvenes de Young Life, menores de 18, ¿cierto? Entonces vas a coger 3 o 5 chicos de esa edad y de Young Life, que cumple con todo, que forma parte de la población, les vas a aplicar las pruebas, la prueba y la encuesta, o le vas a leer, y
no te interesa tanto qué es lo que responden, sino que al final ellos te opinen sobre el instrumento. ¿Cómo les pareció el instrumento? Ah, muy largo. Ay, esa palabra no se entiende, esa palabra que usted ahí, ay, mejor, entonces, ¿cuál mejor? Mejor hubiera dicho tal palabra, ¿cierto? Entonces nos ayudan como con cuál es mejor el lenguaje. Y usted, ¿por qué ahí no pregunta tal cosa? Que usted quiere saber y por qué no pregunta tal cosa, ¿cierto? Entonces, esas personas nos ayudan, que son de la misma población, a hacerle ajustes a la encuesta. Eso está muy largo, qué pereza contestar eso. Uy, no, esa letra tan pequeña, ¿sí? Uy, pero eso tantas opciones, eso mientras uno lee la primera, ya la última se le olvida. Uy, no, esa pregunta es muy complicada. ¿Qué es lo que usted está preguntando ahí? ¿Usted realmente qué es lo que está preguntando ahí? Entonces, todas esas reacciones nos ayudan a mejorar el instrumento, ¿cierto? Esas pruebas no se usan, esas que hacemos como prueba piloto no se usan en la investigación. Entonces, como último instrumento que vamos a mirar con el curso corto, vamos a mirar el de la historia de vida. Esta puede ser una historia individual de un participante, un personaje histórico, una historia de vida o de una experiencia de vida, ¿cierto? Puede ser de toda una vida o de una experiencia de una persona, o puede ser colectiva, puede ser una historia de una familia o de un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos o experiencias. Seguramente esto ha estado incluido en desplazamiento, en la investigación de desplazamiento y fe y desplazamiento. Seguramente han hecho algún seguimiento o a alguna congregación, ¿cierto? O a alguna familia, de manera que ella represente pues la historia de la fe y del desplazamiento. Las historias son los datos o los textos de campo, ¿cierto? Es lo que ellos nos reportan, las personas o las familias, y se construyen regularmente mediante obtención de documentos, registros, materiales o artefactos, entrevistas a uno o varios participantes que narren sus experiencias cronológicamente en términos generales o sobre un aspecto específico. El entrevistador debe ser un hábil conversador, debe solicitar al participante una reflexión retrospectiva sobre sus experiencias en torno a un tema específico, lo que significó esa experiencia para él, cómo fueron esas vivencias, los sentimientos y las emociones relacionadas con eso, el análisis de las consecuencias o las secuelas de ese evento, los efectos o las situaciones relacionadas, ¿cierto? Conversador que busque, que escarbe cositas alrededor de ese asunto que se quiere preguntar. Pone atención en el lenguaje y en la estructura de cada historia, considera lo que permanece del pasado, ¿cierto? Es el que todavía la persona dice, es como si lo estuviera viviendo hoy, es como si eso hubiera pasado hoy, ¿cierto? Entonces ahí, en esos eventos que son los que están más haciendo mayor resonancia, se concentra de manera especial. Es central el significado de cada vivencia o experiencia, ¿cierto? Para la persona, ¿qué significó para ella esa experiencia o esa vivencia? Eso es el centro de la investigación en la historia de vida. Los participantes son el centro del estudio, ¿cierto? Son ellos, sus narraciones, lo que ellos dicen. El investigador está solamente para escuchar, para recoger, para tomar información. Y es importante la cronología de los hechos, ¿cierto? ¿Qué pasó primero, luego qué pasó, ¿cierto? Para poder a la historia darle un sentido. Es importante describir los hechos que ocurrieron y entender las personas que los vivieron, así como los contextos en los cuales estuvieron inmersos. Las historias las narran los participantes, pero la estructuración y la narración final corresponden al investigador. El investigador toma información, pero finalmente él como investigador es el que va a darle un orden a eso, ¿cierto? O sea, cada persona va a ir contando lo que le parece y hoy vamos a ver más en detalle cómo es que pasa esto. Él lo ordena, el investigador no lo va a redactar así como se lo redactaron las personas, no. Él le va a dar una estructura que facilite la comprensión de esa historia. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer ahí en las historias de vida? Preguntas de acontecimientos, ¿cierto? Específicamente qué aconteció,
relaciones, lazos, esto cómo se relaciona con lo otro, estas personas con las otras en relación al evento, orientación sobre los acontecimientos, cómo los leen, ¿cierto? Esos acontecimientos, las razones por las cuales pasaron esos asuntos, cómo evalúa eso que pasó, qué piensa de eso que pasó, cómo lo ve, del papel realizado, la persona, cómo evalúa cuál fue su papel ahí, cuando huyó, cuando se enfrentó, cuando lo hirieron, o cuando estaba escondido bajo la cama, etcétera, cómo fue su papel, los resultados de ese papel que la persona realizó, las omisiones, qué cosas hubiera sido bueno que pasaran y no pasaron, no se dieron, o que ella no tuvo en cuenta o no hizo y lo hubiera hecho. Son preguntas que tenemos ahí. Está entonces finalmente este concepto de triangulación, que esto lo unimos con lo de hoy, que es el análisis de los resultados. No hay manera diferente a validar la información cualitativa a que tengamos diferentes fuentes y a través de las diferentes fuentes coincidan las respuestas. Ya habíamos hablado algo de eso en la clase pasada, en el tiempo pasado, que mencionaba yo lo de las visitas de los pares, ¿cierto? Que le preguntan a los estudiantes aparte, le preguntan a los profesores aparte, le preguntan a los directivos aparte, y en esa triangulación de lo que dice el uno, y por otro lado piden documentos. Entonces, ¿cómo es en lo que coincide de todo esto? Ahí es donde está el valor de la certeza, ¿cierto? O sea, esto sí es verdad porque nos dijeron lo mismo, grupos aparte, y lo encontramos por fuentes diferentes. Entonces, si el tiempo y los recursos lo permiten, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar datos, ¿cierto? Que usted no solamente utilice entrevistas, que usted también piense en un grupo focal, que usted también piense en analizar documentos, que usted también piense, ¿cierto?, en algunos otros instrumentos de recolección de datos donde usted pueda cruzar información, ¿sí? No solamente hable con profesores, hable también con estudiantes, hable también con egresados, que es la propuesta tuya, ¿cierto? De manera que finalmente de todo eso o vamos a encontrar cosas que coinciden o también vamos a poder encontrar cosas que se contradicen, y eso va a ser también importante para la investigación. Que los docentes digan es perfecto y los estudiantes digan es espantoso, ¿cierto? Bueno, qué interesante encontrar esa información y poder profundizar de pronto con un grupo de enfoque o con una entrevista especializada. ¿Por qué será que se está dando esa percepción tan diferente acerca de lo mismo, ¿no? Hay una mayor riqueza y profundidad en los datos y provienen de diferentes actores del proceso, distintas fuentes y mayor variedad de formas de recolección de datos. Entonces ese era el puchito que nos quedaba de la anterior, que eran los instrumentos. ¿Alguna pregunta, comentario, observación? Pueden haber elementos más nuevos. ¿Seguimos entonces? Bueno, entonces miremos el análisis de datos en investigación cualitativa. ¿Cómo viene el proceso? Este es como un resumen hasta ahora, ¿cierto? El proceso viene, como decíamos, en que primero tenemos un objetivo de investigación. Con base en ese objetivo hemos definido una muestra, ¿cierto? Una población. De esa población vamos a tomar una muestra representativa con el tema de investigación, ¿cierto? Dijimos que representativo en cualitativo es que son personas que conocen, tienen la vivencia, ¿cierto?, de eso que nosotros queremos comprender, o que son personas claves en ese conocimiento, ¿cierto? Que no se refiere a cantidad, sino que se refiere a calidad de la información que nos pueden dar para que nosotros podamos comprender.
Luego viene entonces que recogemos los datos, como decíamos, lo vamos a recoger o por medio de una observación o por medio de una entrevista individual o grupal o por medio de un análisis de discurso, de documentos, como veíamos ahorita con historia de vida. Luego, aquí empezamos a trabajar hoy, ¿cierto? Que es transcribir los datos. Usted muy bueno va y hace su entrevista, muy bueno hace su grupo focal, muy bueno hace, ¿cierto? Pero todo eso que usted habla y que recoge lo tiene que transcribir, lo tiene que digitalizar. Eso no es que usted se quedó con eso y ya la idea que le da eso, entonces no. Usted tiene que eso convertirlo en texto escrito, ¿sí? Para eso usted debe escribir usted su pregunta, ¿cierto? Con resaltado su pregunta, identificarse como E, por ejemplo, entrevistador o I, investigador, y debe colocarle también un índice a la persona que usted está transcribiendo, ¿cierto? Usted le va a dar un código, si usted está hablando con 5 personas, entrevistando a 5 personas, usted le va a dar un código, ¿cierto? El código de A1 va a ser Pedro Pérez, A2 va a ser Juanita González, etcétera, ¿cierto? De manera que usted transcribe estrictamente su pregunta y todo lo que la persona respondió. Todo incluye, como lo vamos a ver ahorita, pero desde ya se los empiezo a comentar, incluye sus expresiones no verbales, incluye sus silencios, incluye su tos. Perdón, le pegué muy duro. Incluye que se queda mirando por allá, ¿cierto? Y se queda pensando su pregunta, ¿cierto? Incluye un suspiro. Ay, no sé cómo decirle, ¿no? Todo eso lo incluye la transcripción, porque todo eso forma parte de la respuesta, ¿cierto? El hecho de que una persona se queda en silencio, que se le quebranta la voz, no sé por dónde empezar, es muy diferente, ¿cierto? El hecho de que se le quebrante la voz, se ponga lloroso a que empiece directamente. Entonces, todo eso dentro de la investigación cualitativa es supremamente importante de transcribir. Luego, de que están transcritos los datos, vamos a entrar a analizarlos, vamos a entrar a organizarlos, vamos a darles una estructura. Es una estructura emergente. ¿Qué quiere decir? Que este es cuando ya está ahí lo que habló la persona, que yo voy a poder darle una forma a eso. Ustedes tienen una ventaja muy grande y es su formación, su capacidad hermenéutica, ¿cierto? Esa capacidad de ustedes sacar de un texto, cómo comprenderlo, qué le encuentran a un texto, cómo sacarle una estructura a un texto, y entonces aquí eso va a ser de un gran valor. Ya eso que esté analizado y organizado, ya entran a interpretar esa información, que también es algo que ustedes hacen con el texto bíblico, y finalmente entonces plantear unas hipótesis o una tesis que son emergentes. ¿Qué quiere decir emergente? Que es solo en ese momento, antes imposible, es solo en ese momento cuando ya tengo los datos, cuando ya tengo esto estructurado, cuando ya he escuchado, cuando ya he recogido del uno y el otro, solo ahí es donde yo puedo decir, wow, o sea que lo que yo podría uno decir con respecto a este tema, esto o aquello, ¿cierto? Podría uno pensar que eso pase, ¿cierto? Podría uno creer que es que en todos los casos de don de lenguas y de profecía pasa esto o aquello, ¿sí? Solo al final. Entonces ahora vamos a mirar uno por uno esos asuntos. Antes miramos entonces, cogiendo el hilo con la validez que hablaba hace un momento, confiabilidad y validez cualitativa. Unos conceptos de confiabilidad cualitativa: está la consistencia lógica, que diferentes estudios generen datos equivalentes y que diferentes investigadores lleguen a interpretaciones coherentes, ¿cierto? Varios estudios, varias investigaciones están mostrando más o menos lo mismo, ¿cierto? Están mostrando una estructura, están mostrando un proceso, entonces eso le da confiabilidad a la investigación, ¿cierto? El soporte de otras. ¿Qué se recomienda para esto, para favorecer la consistencia lógica?
Evite que sus creencias y opiniones afecten la interpretación de los datos, ¿cierto? Sea lo más objetivo, eso es lo que ellos dijeron, ¿cierto? Yo ahí no estoy borrando información que a mí no me gusta y entonces cualquier cosa que sea un tema del que yo no estoy de acuerdo lo borro, lo quito, no. Evite eso, sea lo más neutral posible. Deje que los datos sean los que hablen y usted no se meta ahí a barnizar nada. No establezca conclusiones antes de analizar los datos, ¿cierto? Es que esto ni para que uno lo investiga, si es que eso ya se sabe, ¿no? Esa actitud no beneficia la investigación, ¿cierto? Donde yo ya sé qué es lo que van a responder, pues porque toca hacer el ejercicio, pero eso no ayuda. Ayuda a que yo vaya pensando en que voy a dejar que las personas y que los datos que recoja y todo eso sean los que muestren y los que me permitan comprender. Considere todos los datos, aun esos que son fastidiosos, aun esos que son molestos, aun esos que son de pronto groseros, agresivos, ¿cierto? Y yo no quisiera meter eso en mi trabajo de investigación, no quisiera ni nombrarlo. Hombre, ese dato usted lo recogió y está dentro de la investigación, inclúyalo, considere todos los datos. Está el otro contexto que ya es de validez interna, que es el concepto de la credibilidad. ¿Qué es la credibilidad? Que el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes vinculadas al planteamiento del problema. O sea, sí es creíble lo que ese investigador está diciendo. Sí es creíble, ¿sí? Y él comunica de una manera efectiva el lenguaje, los pensamientos, las emociones y los puntos de vista de los participantes. Se le puede creer lo que está diciendo porque realmente está plasmando lo que los participantes pudieron haber dicho. ¿Qué recomendaciones se hacen para que usted pueda guardar mucho este factor de la credibilidad en su investigación? Considere importantes todos los datos, principalmente los que contradicen sus creencias, esos, ténganlos en cuenta. Privilegie igualmente a los participantes, o sea, a todos óigalos por igual. No solamente oiga más a los que están de acuerdo con usted, oiga de la misma manera a todos los que están de acuerdo o en desacuerdo, los que a usted, su opinión, usted está de acuerdo con esa opinión o no a todos. Sea consciente de la influencia mutua, ¿cierto? Sea consciente de que usted está influyendo a los participantes y que ellos lo están influyendo también a usted, de manera que usted pueda estar como con las antenitas de vinil disponible a estar manteniendo el ambiente lo más neutral posible. Busque evidencia positiva y negativa respecto al postulado emergente, ¿cierto? ¿Quién ha tenido una experiencia bien terrible con práctica ministerial, ¿cierto? No solamente los que la han tenido muy buena. ¿Quién ha sido pues, una experiencia muy negativa? Ese también lo vamos a recoger, ese que habla pestes de Dios o dice Dios no existe y dice unas burradas terribles, ese lo necesito dentro de mi investigación. Esté atento de posibles riesgos o reactividad de parte del investigador o de los participantes, ¿cierto? Ay, ¿usted de dónde viene? ¿El seminario? Ah, bueno, entonces tengo que hablar todo pues como bien de Dios, ¿no? No, que esté atento a que esas cosas no pasen, que las personas realmente sean lo más espontáneas y lo más sinceras posibles. Otra cualidad de la validez ya externa, ¿cierto? Como desde afuera, es la transferencia, que parte de los resultados puedan aplicarse en otros contextos, ¿cierto? Pueda tenerse en cuenta eso que aprendimos en este contexto, pueda tenerse en cuenta en otros, pueda dar pautas sobre el problema estudiado y ofrecer la posibilidad de aplicar ciertas soluciones en otros ambientes. Lo interesante de esta cualidad de la transferencia es que esa no la realiza el investigador, la realiza es el usuario, la realiza es el lector. Usted como investigador ahí no se mete, usted solamente plantea qué encontró, entrega qué encontró, pero el que la lee pueda pensar, ay, esto me sirve para mí, esto lo podríamos tener en cuenta para tal cosa, ¿cierto? Siempre será parcial esa transferencia, nunca
será total, ¿cierto? Que es lo que sí pretende el método científico, que algo que se hizo acá exacto se pueda replicar de manera exacta en otro contexto y de manera exacta de los resultados lo más exactos posibles, ¿no? Ahí dice no, y el usuario de pronto piensa que se puede transferir algo, pero eso nunca va a ser una transferencia total. También con relación a la validez externa está la confirmabilidad, entonces que esté la credibilidad de que el investigador ha minimizado los riesgos y tendencias personales, ¿cierto? Que se confirma que realmente eso que ese investigador encontró es así, ¿cierto? O sea, que así como otros lo han visto y lo han encontrado de tal forma que se evidencia que realmente el investigador ha sido lo más estricto posible, minimizar sus sesgos. ¿Qué recomendaciones se hacen entonces para la validez externa? Que usted pueda estar mucho tiempo en campo, ¿cierto? Ahí en lo que está haciendo, en lo que está investigando, porque eso le va a ayudar a comprender mejor. Se recomienda la triangulación, usar más de un instrumento de investigación, más de una fuente de toma de datos, que haya una auditoría, ¿cierto? Que alguien pueda estar con usted acompañándolo y diciendo sí está bien, mira aquí falta esto, ¿por qué no tratas de hacer tal cosa? Que en el caso de ustedes pues sería el asesor de la parte de investigación social, quien les podría estar haciendo ese rol de auditor para saber si se están haciendo todas las cosas bien. Chequear con los participantes, ¿cierto? Es muy valioso hacer al final cuando hemos sacado conclusiones, cuando tenemos unas hipótesis emergentes, es muy valioso con el mismo personas de la misma población de estudio compartirles qué estamos encontrando, ¿sí? Mira, encontré esto, estas son hipótesis que estoy pensando, etcétera, y que las mismas personas que forman parte de la misma población puedan también validar los datos y decir, sí, eso es exacto, así es, o decir, uy, no, pero tan raro, ¿usted por qué dice eso si nuestra vivencia es muy diferente, etcétera? Esa es otra manera también de validar, que es muy valiosa porque los participantes terminan confirmando mucha de la información que nosotros tenemos, cogemos mucha más confianza como investigador de decir lo que vamos a decir, porque ya otros también que son de la población de estudio me confirmaron que sí, y va a ser voy a estar presentando unos resultados más confiables. Y que yo como investigador me haga mi listadito de prejuicios, de mis creencias y de mis concepciones con relación al tema, ¿cierto? De manera que de manera muy consciente yo pueda tener cuidado, ¿cierto? De mí mismo con esas cosas. Cuidarme de no mezclar mis ideas y mis pensamientos y mis prejuicios y todo eso con lo que estoy recogiendo de afuera. Hasta ahí sería entonces lo que son la confiabilidad y la validez en la investigación cualitativa o la investigación social. Preguntas, comentarios, observaciones. Cada uno tiene su investigación aquí entre ceja y ceja, ¿no? En esta última parte la idea es el protocolo, lo que se propone es que... Entonces, ahora ya recogió usted sus datos, ya transcribió toda la información, ya la tiene escrita, y ahora ¿por dónde cogemos? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la vamos a analizar? Primero, tener claridad de que los datos cualitativos son esas narraciones que he recogido de los participantes, toda esa información visual, auditiva y escrita, las expresiones verbales y no verbales y mis notas. Yo como investigador debo hacer notas, ¿sí? Cómo sentí la entrevista, cómo siento esa respuesta que me dio ese participante, qué preguntas me deja esa respuesta, ¿no? ¿Qué veo ahí? Veo con los chicos tuyos, ¿no? Veo odio,
veo resentimiento, veo es un vacío ahí, ¿cierto? Veo una confusión tremenda, etcétera, ¿no? Mis notas como investigador rodeo de pronto de una respuesta, decir yo aquí veo una persona que se siente Dios por tener ese don, ¿cierto? Y veo es prepotencia, veo ese abuso de poder, ¿cierto? O veo es miedo, confusión, etcétera, ¿no? Frente a la respuesta. Y yo como investigador hago esas noticas alrededor porque tengo que también aprovechar para esa lectura mía, es muy importante. ¿Cuáles son las características del análisis cualitativo? Vamos a ver varias. El investigador recibe unos datos que no son estructurados y él les va a dar una estructura, ¿cierto? A él le cuentan, él recoge, él escucha, todo eso transcribe y eso ahí está revueltico, toda la información está revueltica. Ahorita al investigador le corresponde darle un orden a esa información para poder presentarla en orden, ¿cierto? Se logra de una manera paulatina esa estructura, ¿cierto? Poco a poco se va dando, ahorita vamos poco a poco llegando a lo más práctico de cómo hacerlo. Es una fuente importante de datos, las impresiones que yo tengo, ¿cierto? Cómo frente a esa pregunta la persona se puso a la defensiva, por ejemplo, ¿sí? Fue nomás preguntarle eso, ¿cierto? ¿Usted es igual a Dios o diferente a Dios por tener el don de profecía, no? Y sentí como la persona se tensionó toda, por ejemplo, ¿cierto? Eso es muy importante que yo lo escriba y lo tenga en cuenta al momento de toda la información para analizar. Lo que percibo, los sentimientos y las experiencias del investigador, fue terrible escuchar esas respuestas, ¿sí? O sea, esa experiencia, qué cosa tan dolorosa, qué cosa tan triste, esa experiencia de ese muchacho con cómo le enseñaron de Dios en su familia para poderlo manipular siempre, y esa fue la imagen que le vendieron de Dios y me parece vergonzoso, etcétera, ¿no? Como investigador anoto y reacciono frente a las respuestas de ellos, no en el momento de la entrevista. Acuérdense que ahí usted está escuchando, es usted solo, aparte, y cuando está transcrito y cuando está con sus notas, de decir qué vergüenza conocer esa experiencia, qué vergüenza que eso fue en un contexto religioso, uy no, qué susto, bueno, lo que sea, no con la persona, sino aparte. Cada investigador tiene su propia perspectiva, ¿no? Para usted puede ser terrible, espantoso, para otro puede ser, pero yo no le veo a eso nada raro. Yo no sé por qué le pone tanto tema a eso, yo no le veo eso nada raro. Eso es valioso entonces a veces cuando se puede que haya más de un investigador sobre un tema o en una entrevista porque va a balancear, ¿cierto? Va a balancear también la reacción. El análisis entonces va a conciliar varias perspectivas de los diferentes investigadores y entonces va a permitir que el análisis sea más balanceado. El análisis cualitativo es contextual, ¿cierto? Igual que la palabra, no es que se analiza una frase fuera de contexto, no, tiene que ver con el contexto, quién fue la persona que lo dijo, a qué se está refiriendo, a qué experiencia se está refiriendo, etc. El análisis cualitativo es como armar un rompecabezas, ¿cierto? Entonces cojo este pedacito de esta entrevista, este otro poquito que me aporta este documento, este otro poquito que me aporta lo del grupo focal, etcétera, y entonces voy armando los conceptos, voy armando todo esto siempre relacionado con mi pregunta de investigación. No me voy por las ramas, no me meto en nada más, todo es como con una aguja de excavación de estas de petróleo, ¿no? Todo es hacia abajo, profundidad, 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 sobre mi tema de investigación. El análisis cualitativo es un camino con rumbo, pero no es una línea recta, ¿cierto? Yo sé para dónde voy, yo sé qué es lo que quiero entender, yo sé qué es lo que quiero comprender y ahí voy en ese camino. Voy en ese camino, a veces tomo aquí otras entrevistas, a veces me meto aquí con un experto, a veces voy y profundizo con un libro, etcétera, ¿cierto?
y ahí voy hasta llegar a mi objetivo, que es responder al problema de investigación. El investigador construye su propio análisis, ¿cierto? Esto no es una camisa de fuerza igual para todos, como decía la clase pasada. La investigación cualitativa es como un traje artesanal hecho a la medida, ¿cierto? Tu forma de hacer la forma como vas a hacer el análisis de tu investigación va a ser muy diferente a la de Robe, va a ser muy diferente a la de Juan David, a la de Andrés, va a ser muy diferente porque cada una tiene sus características muy puntuales. El análisis cualitativo analiza cada dato y deduce similitudes y diferencias con otros datos, ¿cierto? Coge cada uno y dice, ah, mira, este se parece a este o complementa a este es otro tema diferente, entonces este va aparte, etcétera, ¿cierto? Va como clasificando, va como ordenando toda esa información que recogió. Los segmentos de datos son organizados en un sistema de categorías. Ahorita les voy a dar un ejemplo sobre esto, ¿cierto? Entonces, este va a ser un grupo de respuestas, este va a ser otro grupo de respuestas, ¿cierto? Respuestas que se parecen, como que tienen que ver con el mismo asunto. Y los resultados entonces son una síntesis de alto orden que emergen en forma de descripciones, expresiones, temas, patrones, hipótesis y teorías. Vamos a mirar ejemplos de todo esto para poner esto en punto. Este es un ejemplo de descripción hay un tema aquí de violencia de una mujer maltratada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo era todo antes de comenzar la situación que hoy denuncia? ¿Cierto? Ella va y hace la denuncia de maltrato y ella responde, pues todo era perfecto, era súper detallista, yo por aquel entonces tenía 15 años y vivía en Jumilla, él venía a visitarme cada día que podía, se ganó a mi mamá y a mi familia, nos casaron prácticamente en contra de mi voluntad, pues él tenía un problema de drogadicción y querían curarlo haciéndole sentar cabeza. Y fue ahí cuando cambió completamente su actitud, se volvió un vago, un mal hablado, nunca tenía un detalle. Ese es un ejemplo de descripción, ¿cierto? Que a veces voy a necesitar al presentar los resultados, voy a necesitar a veces fracciones de descripciones de algo en específico, ¿cierto? Entonces usted va a sacar esa fracción específica que va a soportar eso que usted acaba de afirmar. Un ejemplo de expresiones. Había pensado en denunciarlo antes en el mismo caso. Entonces, mire, está en un paréntesis cuadrado, silencio, ojos fijos en el piso, manos entrelazadas moviendo los dedos. 1000 veces, silencio. Pero nunca tuve el valor, pues para mí era algo común y diario. Suspira y levanta la mirada, aunque mi hija sí tuvo valor en varias ocasiones, y eso hizo que el confrontamiento con su padre fuera más agresivo. Lean esa descripción sin los datos de comunicación no verbal. ¿Cómo cambia? ¿Sí? Había pensado en denunciarlo antes 1000 veces, pero nunca tuve el valor, pues para mí era algo común y diario, aunque mi hija sí tuvo valor en varias ocasiones, y eso hizo que el confrontamiento con su padre fuera más agresivo. ¿Hace diferencia lo que estamos oyendo de ella si tenemos en cuenta sus expresiones no verbales o no? Es diferente entender que ella no respondió ¡prun! Lo que yo le pregunté, a ver que ella lo pensó, se quedó callada, tenía sus ojos en el piso, mirando al piso, etc. ¿Sí o no? ¿Es una lectura más profunda o no? Es una lectura más profunda, estamos viéndola a ella, ¿cierto? Con la crisis de todo esto, lo que todo esto significó, estamos viendo la reflexiva, pensativa, la estamos viendo triste, la estamos viendo afectada, ¿cierto? Entonces ese es un ejemplo de expresiones que es tan importante en la transcripción de las entrevistas
que incluyamos en paréntesis cuadrados esa información no verbal. Inclusive que ladró un perro, inclusive que golpearon una puerta, que timbró esto, que sonó, que se paró, ay, el agua hirviendo, quiere un tinto. Todas esas cosas van a ser parte de esa narración que nos va a llevar más profundamente a comprender la persona. Por ejemplo, entonces de sí, ya están allá las descripciones y los temas de unidad, que cuando decimos unidad en lo que vamos a transcribir es si estamos hablando, si eso es expresado por una persona o es de una investigación, de una entrevista a una pareja o a un grupo focal o a una familia, a una institución, etcétera, ¿cierto? A eso se refiere unidad. Categoría se refiere como qué es ese aspecto que estoy estudiando, ¿cierto? Entonces la categoría es violencia, o es desempleo, o es noviazgo, o es imagen de Dios, o es otro, ¿cierto? Es ese tema, digámoslo así, del que estoy tratando. Por ejemplo, en el caso de Robert tiene dos categorías al menos, ¿cierto? Que una categoría es profecía, otra categoría es don de lenguas. Al menos en el tuyo hay esas dos. Otros tienen solamente una, ¿no? Imagen de Dios. Temas, cuando se refiere a temas, que vamos sacándolos entonces, si estamos con la categoría de violencia, puede ser que, y acuérdense que todo esto es emergente, ¿cierto? Todo esto sale, es a partir de la lectura y del estudio y el análisis de la transcripción. El tema, la categoría de violencia, pero los temas que van a salir ahí posiblemente la violencia psicológica, ¿cierto? En la entrevista la señora dice, no, y es que me humillaba mucho, ¿cierto? Se burlaba de cómo yo me vestía, siempre decía que yo no servía para nada, que yo no iba a ser capaz ni siquiera que yo no sabía ni sumar, etcétera, ¿cierto? Entonces esa expresión textual yo la cojo y la marco como violencia psicológica, ¿cierto? De pronto más adelante dice y me trataba de perra y me decía inmunda y me decía no sé qué más cosas, ¿cierto? Me maldecía, etcétera. Entonces esa porción yo la marco como violencia verbal, ¿cierto? Y si en otro momento dice y empezó a pegarme y a lanzarme contra el piso y muchas veces tuve que ir a urgencias porque me reventó el ojo, me rompió la clavícula, etcétera. Entonces esa porción yo la tomo y la marco como violencia física, ¿sí? Entonces vamos dándole como el apellido a cada cosita, sacando esas diferentes categorías y dándoles ese tema. Si es imagen de Dios, de pronto algo de lo que el chico dijo me muestra y tomo este textico como un Dios indiferente, ¿cierto? Pero que Dios no le importamos, bueno, no sé qué. Otra parte de su texto, entonces la puedo extraer y marcar como un Dios castigador. Eso es lo que ve tan por allí, que es un Dios injusto, etcétera, ¿cierto? Y le hago esas marcas diferentes a eso que yo estoy mirando, buscando como investigación, que es la imagen de Dios. Vendrían entonces los patrones, que igual son como cosas emergentes. ¿Qué veo? ¿Qué patrón veo que se repite? ¿Es cierto? De pronto en mi investigación eso se presta o no. En la tuya de pronto veo un patrón, ¿cierto? Hay una persona que es muy emotiva, que es una persona que toma notas, que es una persona que graba la predicación. O sea, ¿cierto? Como patrones. Algunos patrones que se ven son personas mayores, menores de 18 años, o sea, en edad universitaria, que tienen como esa disciplina, son personas nuevas del Señor o que vienen de 3 generaciones, etcétera. ¿Qué patrones encuentro? ¿Qué patrones encuentro que me ayudan a identificar más acerca de la investigación? Entonces, por ejemplo, en violencia, de todas esas entrevistas que se han hecho y todo eso, puedo encontrar de pronto un patrón de acumulación de tensiones, luego hay una explosión violenta
y luego viene una luna de miel, que hay, que perdón, que no lo vuelvo a hacer, que no vuelve a pasar, y luego vuelve y se repite, acumulación de tensiones, explosión violenta, etc. Entonces puedo estar encontrando algunos patrones, ¿sí? Fíjense que lo que estamos hablando aquí casi es como decía antes, como un rompecabezas, es armar una estructura como clasificar, ¿no? ¿Cuál es el tema general? ¿Cuáles son los subtemas? Y cómo esos subtemas se completan con, ¿cierto? Eso es la estructura que le voy a dar a esa información que he recogido. Experiencias positivas, experiencias negativas, ¿cierto? En el aula, en el ministerio, la práctica ministerial, desarrollo ministerial, bueno, experiencias en el lugar de práctica, tipo de asesor de práctica externo, modelo del asesor de práctica interno de la institución, bueno, variables que tú vas encontrando ahí que de pronto tú vas viendo, bueno, hay como un patrón entre los que sí aprovechan mucho esa experiencia y los que no aprovechan mucho. Parece que hubiera un patrón, ¿cierto? Nunca afirmamos nada, así es, no, pero sí dejamos hipótesis, no, podría ser que hay este patrón o este otro patrón. ¿Cuál es el propósito de un análisis cualitativo? Darle estructura a los datos, como decía ahorita, ¿cierto? Organizarlos en unidades, categorías, temas y patrones, como veíamos ahorita el ejemplo. Otro propósito es describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, la de ellas, su lenguaje y sus expresiones. Siempre, todo esto, unidades, categorías, temas y patrones van a ir soportados y sustentados con la expresión textual del participante, ¿cierto? Incluida su expresión no verbal. Esa es la unidad que vamos a siempre con ella sustentar el orden que le vamos a dar las cosas. Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones. Explicar ambientes, situaciones, hechos y fenómenos. Estamos hablando todavía de los propósitos del análisis cualitativo. Es poder explicar ambientes, situaciones, hechos y fenómenos. Es poder reconstruir historias, encontrarle sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema, ¿cierto? Acuérdense que todo eso que vamos a organizar y la estructura que vamos a dar y los conjuntos, las categorías, las clasificaciones que vamos a dar, todas tienen que ver y tienen que relacionarse con mi objetivo de investigación, ¿cierto? Que responda al problema. Yo no me puedo empiñatar que, ay, qué tan bonito, los organizo de esta manera, pero eso no tiene nada que ver con mi objetivo, no. Todo lo que yo organice tiene que tener en cuenta el objetivo de mi investigación. Relacionar los datos del análisis con la teoría fundada, construir teorías. Sí, de pronto voy a alimentar más ya otra teoría en otra parte, otro grupo que se ha hecho, entonces digo, sí, mira, esto sigue confirmando lo que otros grupos también han encontrado, o esta es una investigación preliminar donde estamos viendo esta información. Unas sugerencias con relación a las anotaciones del investigador. Siempre registre la fecha de sus observaciones, de las entrevistas, etcétera. Incluya la referencia a fuente importante, quién es la persona a la que usted está entrevistando, cuál es el rol que tiene, si tiene alguna afiliación institucional, algún comentario suyo, que sea una referencia que a usted le ayude a entender después también en contexto la frase que dice, ¿cierto? Es muy diferente si un extranjero dice, este país es un paraíso, a que si eso lo dice una persona que nunca ha salido del país, ¿cierto? Es muy diferente una respuesta, va a tener un sentido y un valor muy distinto. Es muy diferente que una... bueno, ya dejemos ahí el ejemplo.
Marque los memos con encabezados que sinteticen la idea, categoría o concepto señalado, ¿cierto? Que usted tenga unas fichas donde usted sintetiza la idea de esa entrevista, las categorías o los conceptos que ahí se trabajaron, etcétera. Permita el libre flujo de ideas sin restricciones suyo también. Usted se lo ha permitido y lo decíamos eso en la clase anterior. Deje hablar al entrevistado, déjelo hablar. Ahorita estamos diciéndolo, permítase pensar, no se ponga, ¿cierto? Usted ahí solito con sus hojitas, piense, déle vueltas a la cabeza de ideas, ¿cierto? Sin restricciones. Todo eso es una lluvia de ideas que finalmente le van a ayudar a ir encontrando el camino. Otras sugerencias de las anotaciones del investigador: señale el código de identificación al que pertenece el memo, póngale código, ¿cierto? La persona, como decía ahorita, A1, A2, A3, que es Juan Pérez, que Pedro González, etcétera. También el tema, el subtema, ponga códigos, que si es violencia física, por ejemplo, BF, si es violencia psicológica, BP, que si es violencia, se me fue la otra, bueno, etcétera. Usted use códigos de manera que le quede fácil después recoger. Usted va armando los códigos y va subrayando, a usted se le facilita en el computador de pronto coger colores, ¿sí? En azul colocar causas, en verde colocar vivencias, en rojo colocar consecuencias, etcétera, ¿cierto? Usted invéntese unos códigos de tal forma que usted va así clasificando para no coger todo, buscar una cosa, ¿cierto? Todo, buscar otra. No, sino que usted va señalando esas frases claves que van contando lo que usted quiere escuchar. Use diagramas, esquemas y matrices para explicar ideas, hipótesis y conceptos. Si ya una categoría está suficientemente definida, márquela como saturación, ¿cierto? Ya no le meto más información a eso, ya no le busco más patas al gato, eso ya está documentado de manera completa, ya dejo eso quieto y más bien me concentro en seguir profundizando en eso que todavía quedan cositas por completar y entender. Pase del nivel descriptivo al interpretativo, ¿cierto? Lo que ellos dicen, usted lee eso textualmente, ahora interprete eso, ¿cierto? Cómo esa vivencia en general ha sido enriquecedora o cómo esa vivencia en general ha sido muy pobre, muy triste, cómo aparentemente la falta de fe los hace más libres, pero realmente lo que se ve es que eso los tiene más confundidos, etcétera, ¿cierto? Usted va pasando del nivel descriptivo, que es el que ellos nos han dado, al interpretativo, cómo interpreto eso que he recogido. Y guarde copia de todo lo que usted tiene, ¿no? No hay cosa más terrible, y ustedes lo saben y todos lo sabemos, que a uno se le pierda un archivo, Dios mío, después de que uno le ha trabajado. Entonces acostúmbrese a tener eso, copias, ¿no? Ojalá en la nube, de tal manera que no dependa usted de un equipo. Para la transcripción de los datos, recomendaciones: un principio de confidencialidad, cambie los nombres de una vez por códigos o por números o por iniciales o por apodos o por otros nombres, pero desde el comienzo en la transcripción usted no use los nombres propios. Utilice un formato con márgenes amplios para hacer sus anotaciones, ¿cierto? En la transcripción no use margen mínimo, sino que use margen normal. Ojalá no use interlineado 1, ojalá usted use interlineado aunque sea 1,5, de tal forma que usted pueda hacer noticas, que usted pueda hacer círculos, flechitas, todo dentro del mismo texto y a los lados también. Separe las intervenciones con doble espacio y señale quién está interviniendo. Doble espacio entre la pregunta y la respuesta, ¿cierto? Para dejar ahí que usted pueda meter noticas. Transcriba todas las palabras, sonidos y elementos paralingüísticos, por ejemplo, muecas, interjecciones como o, ¿cierto? Todo eso, transcríbalo. Los silencios, todo eso, la risa,
No, pero ¿qué es lo que usted está preguntando? Ja, 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 ja. Eso, transcríbalo. Indique pausas, silencios, expresiones significativas como risa, llanto, golpes en la mesa, sonidos ambientales, timbró el teléfono, tocaron la puerta. Si va a analizar cada línea, numere cada renglón, ¿cierto? Póngale un número a cada renglón, eso le facilita a usted muchísimo en el análisis para encontrar la información, ¿sí? Renglón 15, tal categoría, ¿sí? Renglón 18, tal categoría, etcétera. Eso le va a facilitar a usted mucho volver al texto y poder transcribir y copiar y pegar. Le va a ayudar muchísimo que ponerse a buscar otra vez dónde era que estaba eso. ¿Cómo puede usted organizar los datos? Eso usted también lo escoge y eso depende de su investigación, que es lo mejor y lo más útil. Usted puede organizar los datos en orden cronológico o por eventos o por tipos de datos. Se organiza primero entrevistas, luego organiza observaciones, luego documentos, o por grupo o por participante. Eso usted lo decide. La cosa es que ese orden que usted le dé sea útil, ¿sí? No enrede las cosas, sino que las facilite al lector. Cuando uno está haciendo un análisis, uno está pensando es en el lector. ¿Qué se le facilita al lector? ¿Cómo el lector puede entender más fácil lo que yo estoy diciendo? Puede ser que yo funcione muy bien con laberintos, ¿sí? Pero generalmente un lector no funciona con laberintos, el lector funciona con la lectura sencilla, fácil, que es una avenida, ¿cierto? Entonces hagámosle al lector fácil comprender nuestros resultados. Puede ser por evento, tipo de datos, por grupo, por participante, por ubicación del ambiente. Por ejemplo, si fuera un asunto de una explosión, en el centro de la explosión, lo que investigué ahí, cerca de la explosión, lejos de la explosión, etcétera, por el tema, si violencia, si noviazgos, si bueno, algo según lo que estoy mirando ahí, por la importancia del participante. Entonces pongo primero la entrevista del presidente, luego la del vicepresidente, luego la de cierto, finalmente las de empleados, finalmente transeúntes o usuarios que estaban pasando por ahí, no sé, puede ser que ese sea mi criterio y que sirva para la investigación comprenderla más, o por otro criterio. Para codificar los datos, que es lo que les estoy diciendo ahorita, de poner códigos tanto a las personas como a la información, las categorías. Advierta cuestiones relevantes de los datos, ¿cierto? Uno está oyendo a la persona, pero hay una frase que es muy clave. La persona ha dicho muchas cosas, pero es que hay una frase que resume todo. Esa frase es muy valiosa, eso lo identifico. Analice para descubrir similitudes, diferencias y estructuras, recupere ejemplos de esas cuestiones, ¿cierto? Que la persona, usted acuérdese que dijimos la vez pasada que le pida ejemplos, ¿no? A la persona. Cuénteme cómo fue su experiencia en la universidad. Ay, que fue maravillosa. Deme un ejemplo. Ay, es que nosotras, pues cierto, les hemos preguntado ejemplos. No, eso... es que eso de Dios es una cosa tonta. Sí, ¿por qué? Dame un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo esos ejemplos después en el análisis los vamos a recuperar para poder entender más la vivencia de la persona? Al finalizar la categorización, revise usted mismo si captó o no el significado que busca transmitir los participantes o que pretende encontrar en los documentos o materiales. Revise si incluyó todas las categorías posibles, revise las reglas para establecer categorías emergentes, evalúe el trabajo realizado, ¿cierto? O sea, usted vuelve y mira, vuelve y mira, vuelve y mira, a ver si está todo completo, si falta algo, si está eso reflejando lo que usted recogió en las entrevistas, lo que usted tiene en sus notas. Tiene ahí una nota muy importante, pero se quedó por fuera. No está en las categorías, no tiene unos ejemplos, no sacó una frase. Devuélvase y búsquela, ¿no? Porque esa nota para usted fue muy valiosa.
Bueno, esta segunda y última parte de hoy, de la clase de hoy, escuché de algunos de ustedes que lo más duro era en este momento saber las categorías para el análisis, ¿cierto? Que es como para mi investigación. Hay una clave muy fácil. Hay una clave muy fácil, es que usted tenga en cuenta su pregunta de investigación. ¿Qué es lo que usted está preguntando? Y con base en eso, sus categorías van a ser las respuestas a esa pregunta, ¿cierto? Si usted está preguntando cómo ha sido su experiencia, entonces sus respuestas, las categorías van a ser excelente, pésima, multivariada, simple, monótona, etcétera, ¿cierto? Esas pueden ser las categorías que tú tengas en cuenta. ¿Cuál es su imagen de Dios, cierto? Entonces las categorías van a ser esas distintas imágenes de Dios, ¿cierto? El Dios invisible, el Dios indiferente, el Dios violento, el Dios tonto, ¿no? Bonachón, etcétera. Usos de la profecía y del don de lenguas, ¿no? Entonces, para bendición, para condenación, usos personales, usos eclesiales, usos comunitarios, usos, no sé, ¿cierto? Ese va a ser una clave para usted escoger. ¿Cuáles son los elementos tuyo, Juan David, que tienen que ver con la recordación? Tú dices características de la homiléticas, estrategias homiléticas para sermones memorables. Entonces, esas van a ser tus categorías, ¿no? El audiovisual, el testimonio, la Biblia escrita, la porción en físico, la canción, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ser la clave para que usted defina sus categorías. ¿Sí? ¿Les suena? Bueno, miremos qué va a pasar entonces al finalizar la categorización. Cuando usted termine de armar estas categorías, cuando usted termine de organizarlas, va a revisar, bueno, eso ya lo dijimos. La generación de hipótesis, la explicación o teorías, que es al final. Bueno, ¿usted qué va a generar de eso? Que recogió, que categorizó, que analizó y que interpretó. Y entonces, ¿eso qué? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cierto? Finalmente, ¿cómo es que usted va a generar unas hipótesis? Se me cayó el micrófono. Va a generar unas hipótesis o unas teorías o unas explicaciones. Usted va a organice en un diagrama, ¿cierto?, de conjuntos o de mapas conceptuales esa información que encontró, esas categorías que encontró, ¿cierto? Arme un diagrama, un mapa conceptual, organice unas matrices. Esto usted lo organiza en unas matrices, ¿cierto? En lo que dicen las entrevistas individuales y el grupo focal respecto a esta categoría, ¿cierto? Experiencias integrales, ¿cierto? Únicas. Entonces aquí usted escribe ese texto muy concreto que está de las entrevistas individuales o de una entrevista individual que está soportando esta información y el de los grupos focales, etc. Esas son las matrices que usted va a armar, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos, las fuentes suyas de recolección de datos? Y por el otro lado, ¿cuáles son las categorías que usted ha identificado? Y en cada uno de esos cuadros, en cada uno de esos recuadros, usted va a incluir un texto muy clave que está representando esa categoría que usted está diciendo, ¿cierto?, desde esta fuente. Esas serían las matrices. O usted puede utilizar metáforas y decir eso que estoy comprendiendo parece como lo que pasa con el crecimiento de una planta, o se parece como a tallar en una piedra algo indeleble, o no sé qué, es cierto. Usted puede usar alguna metáfora que le recoja eso que usted ha podido comprender, puede establecer jerarquías de causas o jerarquías de formas, etcétera, una línea de tiempo, unos calendarios relacionados con esos eventos o esos ciclos que usted ve que se repiten, o esos patrones
que usted ve que se repiten, ¿cierto? Y usted organiza así como unas líneas de tiempo o unos elementos de apoyo, etcétera. Usted puede ser muy creativo al presentar finalmente todo lo que ha encontrado en un cuadro, en un esquema, en una forma muy creativa. Inclusive pues estas son ideas, no es que solo puede ser así, ¿no? Usted puede representarlo inclusive con arte, si usted quiere, ¿cierto? Algún tipo de arte como usted quiere. Nosotros lo hacemos aquí, o sea, esta es la forma manual de hacerlo, ¿no? Donde usted coge línea por línea y usted saca y usted todo eso, pero ya tenemos unos programas supremamente completísimos, ¿cierto? Avanzadísimos. Son muy costosos, o sea que uno para una investigación personal pues no justifica comprar un programa de esos. Seguramente investigaciones muy grandes como los de fe y desplazamiento sí tienen ese programa como un apoyo para el análisis de su información, ¿cierto? Está el Atlas TI, el Ethnograph, el QCR o QCR en vivo, Decision Explorer, etcétera. Son programas de análisis cualitativo, donde se mete la información, se transcribe y el mismo equipo le ayuda a uno a sacar información, le arma los códigos, etcétera. Es impresionante lo que logra hacer por uno, pero bueno, en el nivel de nuestras investigaciones de pregrado y todo eso, qué rico, vale la pena hacerlo manualmente porque uno aprende más así, ¿cierto? Es muy bueno tener un procesador de pan que a uno le echa los ingredientes y sale el pan ya horneado y todo eso, pero tan bueno que es, tan bueno que es echarle cada ingrediente y amasarlo. Se emocionó aquí el profe Donald con el procesador de pan. Quedan muy buenos, pero tan rico que hay uno amasar y cansarse. Bueno, ¿cómo escribe usted el reporte cualitativo? ¿Cierto? Usted ya hizo el análisis, ya usted organizó, ya usted encontró, ya usted sacó sus hipótesis emergentes o teoría emergente. Usted acuérdese que está pensando en el lector. Acuérdese que usted no está escribiendo para usted está escribiendo es para otro que no investigó, ¿cierto? Y que usted quiere que ese otro entienda qué fue lo que usted hizo. Entonces, en ese reporte usted va a escribir el estudio a otras personas, va a representar la culminación del proceso de investigación, va a responder al planteamiento del problema. Acuérdese, ese es uno de los puntos flacos de las investigaciones, que el investigador se va y se va y se va y se va y se le olvida, ¿no? Usted sale con una lista de mercado y se va por allá a comprar otras cosas y se pierde. Nunca podemos olvidar el objetivo de la investigación. Tenemos que siempre andar con ese mapa de ruta, ¿cierto? Y entonces terminamos regresando al comienzo, ¿cierto? Hemos empezado planteando un problema, ahí tenemos que terminar, respondiendo a ese problema, respondiendo a ese planteamiento. Señale las estrategias que usó para abordar el problema, los datos que recogió, que analizó y que interpretó, fundamente el análisis realizado, por qué hizo ese análisis, cómo fue que construyó estas matrices, por qué escogió esas categorías, por qué eran relevantes para su estudio y para responder a su problema de investigación. Características y recomendaciones, otras, haga una exposición narrativa, use un lenguaje vívido, fresco y natural, un estilo personal. Puede redactar ese reporte en primera persona, ¿sí? Entrevisté a tales personas, me reuní con un grupo de enfoque en tal parte, de tantas personas, entrevisté a un experto, no sé qué, ¿cierto? Usted puede hacerlo en primera persona. Redacte en tiempo pasado, ¿cierto? Tomé tantas muestras, apliqué tal instrumento, etcétera, en pasado. Consulte varios diccionarios, consulte definiciones, sinónimos, antónimos de términos cualitativos, de manera que usted lo que escriba, lo escriba con un lenguaje muy exacto, ¿cierto? El lenguaje que verdaderamente corresponde, use ese sinónimo que es, no repita el mismo verbo, ¿cierto? En un párrafo no deben aparecer 2 veces la misma palabra, use sinónimos, tenemos un lenguaje español que tiene una riqueza muy grande en sinónimos. Entonces, ayúdese con buenos recursos para hacer un reporte
muy suave, muy fresco, muy nuevo, muy original. Las sesiones del reporte, únalas por un hilo conductor, ¿cierto? Usted va de alguna manera dándole forma, causas, efectos, consecuencias, resultados, propuestas, etcétera, ¿cierto? Dele un hilo al asunto, no que sean datos ahí sueltos, que no tengan relación uno con otro. Incluya, como les decía ahorita, fragmentos de contenido o testimonios, unidades de análisis expresados por los participantes, citas textuales. Las citas textuales son las que le dan validez a sus resultados y a su análisis y a sus conclusiones. Son las citas textuales. Usted puede decir lo que quiera, pero si lo que usted dice, usted no lo respalda con citas textuales, eso se queda en usted. En cambio, las citas textuales respaldan lo que dice, lo mismo que pasa con la palabra, ¿cierto? Podemos decir muchas opiniones, pero si las respaldamos con la palabra, pues eso es muy diferente, la fuerza que tiene, la validez que tiene lo que estamos afirmando. Enriquezca la narración con ejemplos, anécdotas, metáforas y analogías, ¿no? Estamos hablando de que usted está dando su reporte cualitativo, narre algún ejemplo de la experiencia mientras recogió la información. Acuérdese que decíamos, puede pensar en una metáfora para de esa manera resumir lo que usted comprende sobre su problema de investigación. Analogías, esto parece esto, lo otro. Puede empezar con una historia, su reporte cualitativo. Puede empezar con un testimonio de alguno de las personas que usted entrevistó. Puede empezar con una reflexión, con una anécdota, o si quiere también puede empezar de una manera muy formal su informe. Aclare las posibles contradicciones, ¿cierto? Dentro de lo que voy a decir parece que hubiera contradicción entre este dato y otro, pero les quiero explicar esto, etcétera, ¿cierto? De tal manera que cuando usted ya lo explique y las personas lo escuchen, pues no vaya a ver la tensión, ¿cierto? De que ahí hay una contradicción, usted ya les explicó. Interprete los resultados más importantes. No es posible que uno interprete toda la información que uno recoge, es imposible. Hay muchísima información, muchísimas cosas, entonces nos tenemos que concentrar en las más importantes, ¿sí? En esas dos, en esas tres que son más relevantes, que fueron más comunes todo el tiempo, ¿cierto? Y las demás pues las podemos nombrar como otras o como varias, pero no hacerle un análisis a todo es imposible. No justifica, no vale la pena, y lo importante es concentrarnos en lo más grueso. Incluya descripciones profundas y completas, así como su significado del contexto, del ambiente o del escenario, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de una situación, por ejemplo, de una cárcel o de un barrio o de un pueblo o de un desastre geográfico o algo así, ¿cierto? Que describamos ese ambiente, describir los participantes, si son también personas muy específicas, muy especiales, eventos o situaciones, categorías, temas y patrones y su relación y su interrelación, las hipótesis y la teoría que yo estoy proponiendo a partir de eso que encontré, y mi posición como investigadora ante los hechos, ¿cierto? Finalmente, después de que he sido muy neutral al entregar la información y todo eso, ya, ahora sí, al final, ya hablo yo como investigador. ¿Cómo fue la experiencia para mí? ¿Qué más me llamó la atención de eso, ¿cierto? ¿Qué me impactó de lo que encontré, ¿cierto? ¿Qué preguntas me quedaron? ¿Qué cosas fueron, siguen siendo qué nueva pregunta de investigación se ha creado a partir de lo que encontré, ¿cierto? Ahí sí hablo yo, al final de todo, ¿cierto? Todo el tiempo han hablado ellos. Aquí yo intervengo para darle una estructura a lo que ellos dijeron. Yo no incluyo nada, solamente que le doy forma y lo organizo, y solo aquí al final ya, ahora sí digo, ¿cierto? Estoy satisfecho, estoy frustrado, estoy sorprendido. Yo realmente pensé que iba a salir la investigación por este lado y salió fue por el otro. Ese aporte es supremamente valioso en un reporte cualitativo. Presente ejemplos clave de cada categoría o tema, como decía ahorita, algo textual, ¿cierto? Un testimonio específico. Puede o no agregar lo que le decía ahorita Juan David,
las transcripciones como anexos o subirlas a una página web para que puedan ser revisadas por otros. Incluya todas las voces, o sea, todos los tipos de personas, ¿cierto? Incluya a esa persona más joven, incluya a esa persona mayor, incluya a ese que tiene dificultades para expresarse verbalmente, incluya a este que es supremamente fácil en su manera de expresarse, incluya todos los tipos de personas y de ellas lo referente a las categorías más relevantes y lo que expresa el sentir de la mayoría, ¿cierto? Todo en la transcripción estará, todo, pero usted concéntrese en dar una visión lo más general de todas las voces, de todo lo que se dijo, incluido lo que usted no esté de acuerdo, pero una persona lo dijo, eso hay que incluirlo ahí, ¿no? E incluya también lo más fuerte, lo más relevante y lo más importante, no todos los detalles, es imposible. ¿Estás? Sí, aún cuando uno está en Twitter. Antes de elaborar el reporte, revise el sistema completo de categorías, temas y reglas de codificación, ¿cierto? Uno vuelve y revisa, si alguien le ayuda a revisar, uno vuelve a mirar sus notas, todo eso que uno no dejó, uno en cada experiencia de entrevista o de observación o de historia o algo, uno tiene que escribir esos clipsitos, ¿no? Chan, me salió esta notica, esta pregunta, esto me llama la atención, uy, esto tan raro, me sorprende, uy, esto acá, ¿qué quiere decir? Lo tengo que escribir porque eso es lo que yo voy a revisar al final cuando termino de hacer las categorías para ver si todo esto lo estoy reflejando de alguna manera en alguna parte o en los cuadros del análisis o en las conclusiones o si en alguna parte si es valioso, si vale la pena. ¿Cómo sería la estructura entonces de ese reporte que usted entrega? Está pues la portada, el índice del reporte, el resumen, es como lo que ustedes trabajan. El cuerpo del documento, la introducción, el método que usó, el contexto en el que trabajó, la muestra con la que contó, el diseño de la investigación, ¿cierto? ¿Qué instrumentos usó? ¿Cómo procedió? ¿Cómo fue el procedimiento para recoger esos datos? Ya ahí está su análisis de resultados, mira sus unidades, si fueron individuos, parejas, grupos o instituciones, las categorías que serían los subtemas del tema de investigación que les decía acá con este ejemplo, los temas, asuntos en estudio y los patrones con sus significados, descripciones, significados, anécdotas, experiencias u otros elementos de los participantes. Esto es lo que hemos estado mirando antes, esto es solamente como la forma como usted lo va a presentar en el documento. Las anotaciones suyas, las evidencias sobre confiabilidad, credibilidad, referencia y confirmabilidad que veíamos también al comienzo, la discusión, sus conclusiones, sus recomendaciones y las implicaciones del estudio que usted hizo, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué recomienda? ¿Qué concluye? Ya las referencias bibliográficas y los anexos, como les decía, algunos de ustedes de pronto consideren válido por su investigación incluir en los anexos la transcripción de las entrevistas, ¿cierto? Para que el lector tenga acceso a esas entrevistas y pueda pues seguir como profundizando o mirando más en detalle todo qué fue lo que usted recogió. Depende de su investigación, depende de su interés, depende del público al que le interese su investigación, o usted lo coloca en un PDF en la nube y dice el que quiera conocer las transcripciones las encuentra en tal enlace y ya.